Bendito nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por su palabra. Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice así esta carta y este texto: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Vamos a levantar nuestra mano derecha al cielo, a donde está nuestro Padre, y dígale al Señor que nos dé una buena palabra, que nos dé un buen consejo. Abra su boca y diga al Señor: habla mi vida, ministra mi corazón, que podamos ser receptores, Padre, de la instrucción que nos da tu palabra. Queremos ser guiados, dirigidos, orientados, instruidos, capacitados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Ahora pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma para ser bendecidos. Con toda su fuerza. Amén. Celébrelo, ya que nuestro Señor es quien envía su consejo, su instrucción. Tome su asiento, por favor. Vemos en esta carta prácticamente el despido de un ministro que estuvo trabajando arduamente, que estuvo desarrollando con disciplina la tarea encomendada. En esta última carta vemos cómo le escribe a su hijo Timoteo, a quien él consideró un verdadero hijo en la fe, por cuanto siguió sus instrucciones, por cuanto fue un hombre que estuvo al pendiente del consejo de ese padre espiritual. En esta carta revela el apóstol Pablo cómo muchos de sus colaboradores lo abandonaron, lo dejaron solo cuando estuvo en la cárcel. No hubo un sentido de comprensión, de acompañamiento, de sensibilidad a lo que él estaba viviendo, a lo que el apóstol sufría en ese momento. Pero llama la atención ver este mensaje que escribe cuando un colaborador que estuvo al lado de ese maestro, al lado de ese hombre de Dios, considerado como el perito arquitecto de la iglesia, vemos cómo Demas, su colaborador, lo abandona. Y el motivo de ese abandono lo revela aquí. Dice que fue seducido amando el mundo presente, amando este mundo
en el cual el sistema de este mundo atrapa, el sistema de este mundo corrompe, enferma, desgasta. Demas puso su atención al mundo presente y se olvidó del mundo venidero. Y esto es algo que sucede cuando una persona no ha tenido una real conversión a Jesucristo. Cuando la persona no ha tenido una conversión plena y una convicción plena en la salvación que Dios le ha dado. Esto llega a sucederle a una persona que no valora el amor de Dios, manifestándose en ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Decía el Salmo 32, el rey David mencionó estas palabras, diciendo: no vayan ustedes a tener el comportamiento del caballo o del mulo, que tienen que estar siendo sujetados con cabestro, con una correa. Y vemos cómo en las Sagradas Escrituras encontramos a una gran cantidad de personas que en el momento en el cual se separaron de su ministro, de su maestro o de su consejero o del profeta o del apóstol, tuvieron actitudes totalmente negativas, porque no hay una real convicción y una real conversión. La Escritura habla de un arrepentimiento y de una conversión. Arrepentíos y convertíos. Mucha gente no tiene esa real convicción y conversión, y por eso cuando apenas si se aleja, ya sea de la congregación o ya sea de su ministro, su pastor o su maestro, la persona tiende a manifestar una actitud totalmente negativa, vuelve a sus prácticas del pasado. Vemos aquí a Demas que vuelve a Tesalónica, se va a Tesalónica, y cuando uno revisa qué había allá en Tesalónica, vemos como en el libro en la carta a los Colosenses 4:14, el apóstol Pablo menciona cómo esos hombres de Tesalónica tenían un detalle negativo en su persona. No eran nobles, no eran educados, no conocían el respeto y la honra hacia los demás. Por eso lo menciona aquí en Hechos 17:11, como los hombres de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Eran atentos, eran respetuosos, eran amables, los de Berea más que los de Tesalónica. Y cuando dice que Demas se va a Tesalónica, usted sabe que cada región impera un principado o una potestad. En cada nación hay estados, hay municipios, colonias, en donde está impregnada una cierta conducta del ser humano. Y cuando habla aquí que Demas regresa a Tesalónica, entonces comienza a descuidar la nobleza de su vida, comienza a descuidar inclusive su presentación ante los demás, porque en todo se refleja, tanto en lo interno como en lo externo, se refleja lo que hay en el corazón. Vemos también en Hechos 17:13, dice que los
hombres de Tesalónica eran personas que les gustaba o eran promotores de la agitación y del alboroto. Se manifestaba la rebeldía, se manifestaba la inconformidad con alborotos, con reclamos, con manifestaciones groseras, inclusive hasta con insultos. Y vemos cómo entonces este colaborador del apóstol Pablo solo estuvo algún tiempo solo, sin su maestro, sin el apóstol a su lado. Estuvo este hombre solo, y vea lo que sucede. El mundo presente lo enredó. El mundo presente hizo estragos en su vida. Ahora, ¿quién es el que promueve el amor a este mundo? ¿Quién es el promotor o el vendedor de las ideas de este mundo? Es el diablo. El Señor lo reprenda. Dice allá en el libro o en el Evangelio de Mateo 4:8, dice que a mi Señor Jesús esa estructura diabólica lo lleva a un monte muy alto, dice, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mire cómo opera el engaño, cómo opera la maldad, y quiso en cierta manera seducir a mi Señor Jesús para que Él no fuese a la cruz del Calvario y no cumpliese con el proyecto entregado en sus manos. Él venía a redimir al ser humano y así lo cumplió y así lo hizo. Gracias a nuestro Señor. Gracias por la salvación y la redención que ha hecho a favor nuestro. Pero esto que está registrado en la Biblia se repite constantemente en la vida de las personas y en la vida de los colaboradores y servidores de Dios. Fueron 3 tentaciones, y el apóstol Juan lo explica también allá en Primera de Juan 2:16, que son 3 ofertas que ofrece este mundo: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida o la arrogancia de la vida. Esto nos habla entonces que en esta tierra, en este mundo presente, el creyente, el siervo de Dios, el colaborador, puede ser afectado por 3 partes o 3 áreas en su vida. En el área de los pensamientos, que es lo que hace que la carne tenga una manifestación negativa, pensamientos totalmente desconectados del Espíritu de Dios. La otra forma en la que ataca o seduce el mundo a una persona es a través de lo que ven tus ojos. La codicia, el querer tener o el querer lograr o el querer poseer. Y número 3, la arrogancia. Y eso lo vemos como a nuestro Señor Jesucristo tuvo ese ataque, esa tentación. Le dijo Satanás, Dios lo reprenda, mi Señor, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque mi Señor tenía hambre. Di que esas piedras se conviertan en pan. Número 2, dice que lo subió a un monte, más bien lo llevó a donde estaba el templo,
y le dijo, estando en el pináculo, o sea, en la parte más elevada, le dijo Satanás, Dios lo reprenda, le dijo, lánzate, para que la gente te vea, cómo los ángeles te rescatan, cómo los ángeles te toman en sus manos, lánzate. Y número 3, le muestra los reinos del mundo. Ahí vemos lo que el apóstol Juan explica. Dice, hay una pasión de la carne, pasión de los ojos y la arrogancia de la vida o la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Y entonces dice la Escritura, que mi Señor Jesús tuvo tal dominio propio, tuvo tal poder y tal autoridad para decirle a esa estructura diabólica, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero mire cómo oferta esta estructura al ser humano una, entre comillas, gloria o reconocimiento, pero quiere verlo postrado. La Escritura es muy clara. Satanás, Dios lo reprenda, no tiene ni un gramo de amor, no te da nada a cambio, sin dar, más bien, no te da algo sin que tú le des algo a cambio. Lo que entre comillas te otorga o te ofrece, te la cobra 2 o 3 veces peor. Por eso no se deje usted seducir. No, que no le vayan a brillar sus ojos cuando su economía esté en una dimensión gloriosa, que eso no te desvíe de tu amor a Dios. Cuando Dios te esté exaltando, honrando, porque Dios honra a los que le honran, no vayas a perder el piso pensando que es por tu capacidad o tu gran conocimiento o tus grandes habilidades. No, todo viene de Dios. Entonces, cuando dice la Escritura que Demas fue seducido por el mundo, si era un colaborador, si era un siervo de Dios que estaba caminando con el apóstol Pablo, seguramente se dejó llevar por la arrogancia, seguramente se dejó llevar por, entre comillas, un conocimiento vasto, en donde le dijeron, mira, ¿para qué estás con Pablo si Pablo está en la cárcel? ¿Para qué sigues ahí con esa cobertura si está en la cárcel? ¿Para qué sigues dependiendo de él si él ya no te puede apoyar? Tú puedes iniciar algo. Tú tienes la habilidad, el talento, la elocuencia para desarrollar algo personal. Hazlo. Por lo regular, a los ministros, a los colaboradores o siervos de Dios, de esa manera llega la tentación o llega la seducción para que tú comiences, entre comillas, algo nuevo o una nueva obra, para que vean que tú tienes la capacidad de lograr objetivos. Me acuerdo de un colaborador de hace años de esto, que empleó estas palabras y dijo, yo estoy haciendo esta actividad para demostrarles, así lo dijo verbalmente, para demostrarles a los demás pastores que yo sí puedo hacer las cosas. Y le dije, hijo, no hables así. Y como a los 2 o 3 meses se vino abajo, porque si algo quiere Dios que en este caminar demostremos es la sencillez y la humildad. La humildad para inclinar el oído. Eso habla de ser persona prudente. Inclinar el oído es manifestar humildad y saber que nadie en esta tierra puede decir lo sé todo. Nadie. Todos necesitamos un consejo. Todos necesitamos una instrucción.
Todos necesitamos una palabra de ánimo. Todos necesitamos una amonestación o una exhortación. Por eso dijo, una de las cosas que le enseñó el rey David a su hijo Salomón es: tienes que aprender a inclinar el oído. ¿Qué es inclinar el oído? A manifestar humildad para recibir el consejo. Y número 2, tienes que manifestar atención. Ya cuando la gente no manifiesta atención, por ejemplo, anotar puntos importantes para su vida y estar atento a la instrucción, anda de un lado a otro, se dirige de un lado a otro, sale, entra, ya no presta atención, eso habla de una arrogancia. Y es una de las formas que Satanás inquieta a la persona para decir: tú ya lo sabes, eso ya te lo sabes tú, ya no necesitas el consejo. Y eso es lo peor que puede hacer una persona cuando no se rodea de gente que le dé un consejo. Fíjese, un rey, en las Sagradas Escrituras vemos el ejemplo de mejor calidad, es el rey David. El rey se rodeó de un sabio. El rey se rodeó de profetas. El rey se rodeó de maestros. El rey se rodeó de valientes. El rey se rodeó de consejeros. Ya dije ancianos también. Se rodeó de ancianos. Ancianos, sabios, consejeros, valientes, profetas, maestros. Tenía un equipo vasto que lo ayudaba. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Bien pudo haber manifestado y haber dicho: ¿qué me hacen falta? Si ustedes saben que yo derroto a los leones, yo derroto a los osos, yo derroto a Goliat, y ustedes, ¿qué me pueden enseñar? Él pudo haber dicho eso, pero no. Y eso mismo se lo transmitió a su hijo. Le dijo: hijo, tienes que aprender a inclinar el oído. Muestra humildad ante un consejo. Muestra humildad ante alguien que te está dando una idea. No aparentes, no aparezcas como que eso ya lo sé, porque entonces se te va a cerrar la puerta de la sabiduría. Pero cuando tú inclinas el oído y dices: hable, yo quiero escuchar, quiero aprender, y prestas atención, porque son dos ingredientes: inclinar el oído y prestar atención. Y eso lo hizo Salomón. Por eso en la oración que él emite al Creador le dice: Padre, dame un corazón que sepa oír. Eso habla de que el corazón de Salomón, su corazón no estaba engrosado ni estaba endurecido. Hagamos esa oración juntos. ¿Quiere usted hacerlo? Levante su mano derecha y dígale al Señor: Padre del cielo, dame un corazón entendido. Líbrame de un corazón engrosado. Libra que mi corazón esté lleno de sebo, y quita toda dureza de mi corazón, Señor. Quiero inclinar mi oído y quiero prestar atención. Note entonces, amados hermanos, cómo una persona, un jovencito, un adolescente, un esposo, una esposa que no presta atención y no inclina el oído, más adelante terminará en una terrible reprensión. Por eso el Señor nos envía su palabra para que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino, como lo dice
el profeta Isaías: abandone el impío, Isaías 55:7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Este debe de ser uno de los textos preferidos de nuestro corazón, de que siempre estemos diciéndole al Señor: yo no quiero desviarme de tu camino, ni mis pensamientos que estén afectados o dañados, sino que esté yo en constante armonía con tu presencia. El apóstol Pablo escribe allá en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 3, mencionando el tiempo pasado antes de conocer a Dios. ¿Qué sucedía en el tiempo pasado? ¿Qué sucedía cuando cada uno de nosotros se desvió? Dice: nos descarriamos. Isaías 53. Hubo un descarrío, hubo una desviación que tuvimos antes de conocer al Señor. Hubo una senda o una decisión equívoca. Y mire lo que dice el apóstol, escribe y le dice a la iglesia: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Está marcando una diferencia entre el hombre y la mujer que está conduciéndose por ese camino y ese pensamiento sano. Dice: nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Así nos encontrábamos antes de conocer al Señor. Colosenses 1:21 dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Así nos encontrábamos, alejados de los pactos, alejados de las promesas, alejados de las bendiciones. Pero cuando la luz del rostro de nuestro Dios iluminó nuestra vida, nos rescató, nos levantó, nos redimió, nos justificó, nos perdonó, y ahora somos hijos de Dios. Somos herederos, gracias a Dios. Pero esto es necesario que nosotros lo entendamos, lo consideremos con seriedad, porque vemos como en Romanos 8:9 dice: sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque ya fuimos justificados por el Señor. Vamos, levante su mano y diga: gracias por la justificación. Porque Él nos vino a perdonar, hijos. Realmente quien merecía estar ahí en la cruz del Calvario éramos nosotros, pero hemos creído en ese gran amor, hemos creído en ese sacrificio, hemos creído y valorado la sangre del Cordero, y nos ha justificado, y ahora somos limpios delante del Padre, gracias al Señor Jesucristo. Dice: sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Por eso es necesario para aquel que cree en Jesucristo que nazca de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para que el sello del Espíritu venga sobre su vida, y entonces el Espíritu se vuelva el Señor dirigiendo. Porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, le otorga amor, poder y dominio propio. ¿Qué nos otorga el Espíritu Santo?
¿Qué tienes tú? Entonces la persona no puede decir yo no puedo. Está difícil. Humanamente hablando, sin la ayuda del Espíritu de Dios, es complicado. Pero cuando el sello del Espíritu Santo está sobre ti, su presencia está en ti, te da amor, poder y dominio propio. Y entonces podemos declarar todos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está claro? Entonces dice, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Cristo. ¿Cuántos quieren al Espíritu de Dios en sus vidas? Podríamos decir, Espíritu de Dios, no te apartes de mi vida. Entonces, si nosotros vivimos la vida por el Espíritu, si nosotros dejamos que el Espíritu sea el Señor en nuestras vidas, el apóstol Pablo en Gálatas 5:16 escribe y dice: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque hay una naturaleza pecaminosa que quiere infectar nuestra vida. Pero si tenemos al Espíritu de Dios, esa naturaleza pecaminosa se viene abajo. Gálatas 5:17 dice: porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Y dice: y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Cuando la naturaleza pecaminosa no está siendo dominada por el Espíritu de Dios, esa naturaleza pecaminosa se hace presente. Y eso es lo que podemos ver en varias personas que apenas si se apartan de su maestro, o se apartan de su congregación, o se apartan de la convivencia familiar de sus padres, la persona toma otra actitud. Miren, 2 discípulos de mi Señor Jesús, solo bastó 3 días que mi Señor Jesús no estuvo con ellos. Y al tercer día, ¿sabe a dónde se conducían 2 discípulos de Jesús? A Emaús, a la tibieza, a la mediocridad, a la inconstancia. Y tuvo que aparecer nuevamente el maestro para abrirle las escrituras. Se dirigían con los ojos velados, se dirigían con el corazón duro, se dirigían con los pensamientos de frustración. Solo 3 días estuvo el Señor alejado de ellos y su conducta cambió. Y esto es triste, porque el Señor fue muy claro en la enseñanza, ¿o no es así? Nuestro Señor Jesucristo enseñaba con excelencia, ¿sí o no? Explicaba con gran habilidad, ¿sí o no? Sí. Dice que cuando Él hablaba, portaba una autoridad que todos se asombraban de la autoridad con la que hablaba el Señor. Entonces, era un excelente maestro. Y solo 3 días pasaron y 2 de ellos se iban a Emaús. Tóquese su cabecita y diga: ay, de veras que. Porque apenas usted falta 2 o 3 cultos y su carácter y su actitud cambia. Hasta su manera de vestir cambia. Es en serio. Cuando venimos a la casa del Señor, el Señor permite que haya una personalidad. Pero cuando se descuida esa disciplina, la persona parece vaga o vago. Porque ya no hay
ese vínculo. Solo 3 días. Ahora, también solo 3 días pasaron y el apóstol Pedro se jala a 6 discípulos. Vámonos a pescar otra vez. Vámonos nuevamente a nuestro oficio. Esto se acabó, muchachos. Se acabó el proyecto. Y vemos cómo estaban desnudos en la playa. Solo 3 días. ¿Qué instrucción o qué consejo les hizo falta? Lo tenían todo, porque Jesucristo lo es todo. Él lo ha dado todo. Él nos enseña todo. ¿Sí o no? Y vemos también por ejemplo, al rey Saúl. Solo pasaron 7 días para que comenzara a hacer locuras. Levante su mano y diga: líbrame, Señor, de esa conducta. Porque le dijo el profeta Samuel: espera 7 días, en 7 días yo regreso. Y este hombre se desesperó. No supo esperar. Le prestó más atención a su ego. ¿Qué dirá el pueblo? Que yo no puedo hacer las cosas. Pero si el siervo de Dios te dijo espera hasta que llegue, tú espera. Pero él no, él quiso magnificar su ego. Dijo: tráiganme las cosas, ya que Samuel ya se tardó, yo lo hago. ¿Qué tiene Samuel que no tenga yo? Vamos. ¿Y qué le dijo el profeta? Has actuado locamente. Y eso hace que haya perdido su privilegio de reconocimiento como rey. ¿Qué nos enseña el Señor en esta hermosa noche? Que abandones el camino de la impiedad, que te arrepientas y que tengas una genuina conexión con el Padre de la gloria. Estamos en tiempos donde el hombre y la mujer deben de estar en una conciencia de conexión con Dios por todo lo que se avecina. Está garantizado que el pueblo que ama la venida de Dios, no que ama al mundo, sino ama su venida, será guardado de los juicios venideros. Y serás participante de la santidad de nuestro Dios. O sea, esa muralla de fuego que habla el profeta Zacarías, lo colocarán alrededor de ti para que no te venga ningún mal a tu vida, a tu casa, a tus bienes, a lo que tienes, porque Dios es fiel a su palabra. Fuerte aplauso a nuestro Dios. No se desconecte de Dios y no se desconecte del ministro que le enseña o que está al pendiente del consejo para su vida. Y valore, porque un día, así como Pablo lo escribió y dijo: yo ya estoy a punto de subir al altar porque he terminado la carrera. Pero entonces los hombres tienen que continuar con el proyecto. Entonces lo mismo nos sucede a todos. Lo que Dios nos entrega, guárdalo en el corazón, porque eso te servirá para que permanezcas fiel y firme delante del Señor. ¿Dice amén? Quiero terminar esta ministración de la palabra con un ejemplo de un rey
que a temprana edad empezó a reinar, pero nos damos cuenta que su mentor se llamaba Joaida, o en hebreo que es Joaida o Yada. Fíjese, hermanos, fíjese esto. Había una reina perversa que había matado a todos los hijos descendientes de David. Levante su mano derecha y diga conmigo: Padre del cielo, guarda mi vida de la amargura. Guarda mi vida de los pensamientos débiles. Guarda mi vida de la tristeza. Quiero tener un corazón conforme a tu corazón. Vemos al rey David, hijos. Dice, él lo declaró y dijo: 7 veces al día te alabo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Prefiero tus mandamientos e instrucciones que millares de piezas de oro y de plata. Mire, qué lección tenía. Cómo elegía más la instrucción que las piezas de oro. Y si ahorita nos pusieran un cofre lleno de oro y un libro o una Biblia a un lado, ¿qué escogerías tú? La mayoría se iría por el cofre lleno de oro. Y los más pilas nos iríamos por ambas cosas, ¿o no? Pues sí, hijos, porque Dios bendice en el mundo presente, pero también en el mundo venidero. Dios respalda a sus hijos en el mundo presente, pero también en el mundo venidero, y lo vemos en la Biblia. Por eso es de suma importancia valorar el consejo que nos da la Escritura, porque de esa manera caminamos de una forma equilibrada. Cuando tú te ocupas solo de lo material, hijo, cuando esos ojitos que tienes, ya sean ojitos de japonés u ojitos grandulones, cuando se cierren, hijo, ¿qué te vas a llevar? Y entonces entras al mundo venidero. ¿Cómo entras? ¿Sin nada? Si el libro de Apocalipsis dice que lo que nos van a acompañar en ese viaje al siguiente mundo venidero son las obras que hicimos, las buenas acciones, todo lo que lograste en el plano espiritual. Entraremos al mundo de las recompensas. ¿Estamos aquí? Pero si también nada más te dedicas a lo puro espiritual, y tu esposa no tiene ni zapatos, tus hijos no tienen que comer, pero es que vamos a orar aquí en la sala oramos para que. No es así, mis hijos. Dios quiere que sepamos trabajar en nuestro presente de manera prudente para traer bendición en el mundo presente, pero también preparándonos para el mundo venidero. Entonces vemos aquí cómo hay una estructura que quiere matar a los hijos de David. ¿Qué significa David? El amor hacia Dios, el corazón como el corazón de Dios. Y quiere que ese David esté amargado, y David no se amargó, él era el dulce cantor. Quiere que David esté triste, y no, él decía: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y quiere que cuelgue el arpa, no, si con el arpa hay liberación, con el instrumento, con las manos, con el levantar las manos. Por eso cuando usted venga a la reunión, no se quede como espectador diciendo: ¿y ahora por qué levantan las manos? Usted levántelas, hombre, porque algo espiritual Dios le va a dar. Si cuando el viento sopla, los árboles mueven o no mueven las ramas.
¿Quién es usted para no mover los brazos, para decir gloria a Dios? Yo tengo un amigo que me ama, grande es Dios. ¿Quién nos puede controlar eso? Sea agradecido. Imagínese un poquito que no tuvieras manos. ¿Qué harías si no tuvieras manos? Que no tuvieras pies. Valora lo que Dios te ha dado. Pues esta estructura llamada Atalía mató a todos los hijos, a todos los descendientes de David, a los que iban a ocupar el trono. Y eso es lo que quiere hacer la estructura de la maldad: matar a los que alaban, adoran a Dios, profetizan, le sirven a Dios, son perseverantes, son valientes. Y creo que toda esta congregación está llena de valientes, perseverantes, disciplinados, llenos de amor, alegría, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza, tiernos, amables, puro rostro, calidad aquí. Miren nada más, ve a su hermano y dice: estoy viendo a un ángel. Dígaselo así, dígale, para que también vaya incorporando, impregnándose en su vida. Oye, ¿a poco sí tengo la cara de un ángel? ¿Sí o no? No, el Señor nos ha renovado, restaurado, regenerado. Vamos, diga: soy hijo de Dios. Bueno, entonces, ¿qué hizo este hombre de Dios, este sacerdote de Dios llamado Joiada? Dice ahí que escondió a ese bebé en la casa de Dios, porque como nadie podía entrar al templo, porque era el hombre que entraba moría, dijo: fíjese la inteligencia y la sabiduría de este sacerdote, escondamos al bebé. Ahora imagínese en los llantos, que un bebé, hermano, llora fuerte. Estaba sin mamá y solo el sacerdote era quien atendía a ese bebé. Levante su mano y diga: Señor, que siempre mi vida esté rodeada por hombres que me den el cuidado, el consejo, la instrucción. Ese bebé estaba ahí solito, hijos, sin papá, sin mamá, pero había un hombre de Dios que lo cuidó, porque sabía que esa raíz tenía que dar continuidad al trono de David. Dice que estuvo escondido por 6 años en el templo. Cuando, hermanos, el sumo sacerdote solo tenía permitido entrar una vez al año, él estaba ahí escondido diario. Que Dios nos permita estar siempre escondidos en su presencia. Que Dios nos permita estar en ese refugio glorioso que es las manos de nuestro Dios. Que cuando camines por la calle vayas rodeado de ese cerco de protección y nada ni nadie atente contra tu vida. Dice que Atalía reinaba en el país, una mujer usurpadora, una estructura diabólica que quiso enseñorearse, figura de la maldad. Nos vamos al capítulo 23, versículo 1. Dice que en el 7º año Joiada cobró ánimo y entonces organiza a todos los capitanes de una manera discreta, porque Atalía tenía a su propio ejército, y llama a los capitanes, llama a la gente importante, y hicieron un pacto con él. Nos vamos al versículo 3. Entonces toda la asamblea hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo: fíjese, este maestro o este sacerdote le dice: he aquí, el hijo del rey reinará. Haga suyo esto, diga: yo voy a reinar, y yo camino con poder y autoridad, porque esta palabra es para nosotros. Vamos, diga: nadie me va a detener. Vamos a llegar a nuestro destino. Dice:
El hijo del rey reinará como el Señor ha hablado respecto a los hijos de David. Todo lo que Dios ha prometido lo cumple. Él muchos años atrás, nuestro Padre Dios había dicho: nunca faltará en Jerusalén o en la casa de Israel, no faltará un hijo de Isaí, no faltará un hijo de David, perdón, no faltará un hijo de David. Y aquí se está cumpliendo, la palabra se cumple. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumple. Es real, es veraz, es verdadero. No dudes, no temas. Lo que Dios escribió en su libro sagrado tiene fiel cumplimiento. Entonces, versículo 16: Joaída hizo un pacto entre todo el pueblo y el rey, de que ellos serían el pueblo del Señor. Usted léalo en casa porque está interesante este relato. Pero vemos cómo mataron a Atalía, y ahora entonces entra en acción ese niño de 8 años, entra en acción, pero hacen un pacto. Pero ¿quién le enseñó a hacer ese pacto? Su ministro, su padre espiritual, su sacerdote. Le dijo a ese niño: con Dios se trabaja con seriedad, nada de titubeos. Vamos, con toda su fuerza diga: líbrame de ser titubeante, líbrame de la indisciplina, Señor. Quiero ser perseverante, quiero caminar con firmeza. Entonces, esta enseñanza se la dan a ese niño. Hay que hacer un pacto con Dios, y tienes que trabajar para que el pueblo que vas a gobernar, el pueblo que vas a dirigir, sea del Señor, no sea tuyo, que sea del Señor. Tu familia es de Dios, no es tuya, es de Dios. Tu negocio, vincúlalo con Dios. Vamos, diga: mi negocio es de Dios. Tus estudios, que sean guiados por Dios. Tu matrimonio sea respaldado por Dios. Tus actividades que desarrollas, sea Dios interviniendo en todo. Tu viaje, tus vacaciones, integra a Dios. Aún ahí en la playa, que te estés tomando tu coquito helado, dile: gracias, Señor, porque me permites descansar ante este viento del mar. O dentro dentro del mar, vive enamorado del Señor, cantándole ahí adentro. Eso hace entonces que el eterno Dios incorpore en tu vida un manto glorioso. Miren lo que dice. Versículo 17 dice que todo el pueblo fue a la casa de Baal y la derribaron, hicieron pedazos sus altares, sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Fíjese cómo ya estaba contaminada la gente en Jerusalén. Segunda de Crónicas 24:2. Estoy dándole solo la esencia para que usted lo lea en casa, porque eso está interesante. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor. Ahí debería de decir todos los días de su vida. Pero ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Lea, por favor. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Qué dice? Ahí no dice todos los días de su vida. Tóquese una vez más su cabecita y mencione su nombre. Diga: ay, de veras que, así nada más, de veras que soy bien listo. Seguimos. Segundo de Crónicas 24:15. Envejeció Joaída. Todo en esta tierra tiene un principio y tiene un fin.
Todos los que estamos aquí sabemos el día de nuestro nacimiento, pero no sabemos qué día vamos a partir. Pero un día vamos a partir de esta tierra. De eso debemos de estar conscientes y preparados. Entonces dice que ya tenía una edad muy avanzada y murió. Tenía 130 años cuando murió. ¿Se imagina usted vivir 130 años? Hermano, si apenas tienes 40 y estás como tembeleque, imagínate tener 130 años. Cuando estaba leyendo esto, digo, Dios mío, ¿cómo? Si Dios permitiera que todos los que estamos aquí, solo 2 se animan, hombre. No, Dios santo, que todos viviéramos 130 años, pero bien calidad, hijos, ¿o no? ¿Qué experiencias no contarías? ¿Qué historias? Oigan, en el año 2020 hubo una epidemia y una pandemia. Hermano, a tus nietecitos, y ¿cómo, abuelito? Pues sí, toda la gente usaba cubrebocas. Los metieron a un encierro. Porque, hermanos, cada año te ilustra, cada año te enseña. 130 años tenía este hombre. ¿Qué experiencias no habrá pasado o vivido para habérselas contado a Joás? 24:16 dice: y lo sepultaron en la ciudad de David. Ese es reconocimiento. Porque en la ciudad de David se sepultaban solo a los reyes. ¿Y a quién sepultaron ahí? A Joaída. Porque prácticamente él estuvo reinando sobre Jerusalén. Mire, con los reyes, porque había hecho bien en Israel y a Dios y a su templo. Vamos a hacer una declaración profética. Quiero hacerle bien al pueblo de Dios. Quiero servir con excelencia a mi Creador. Y quiero ser un excelente colaborador en su templo. Son 3 acciones. Le hizo bien al pueblo, trabajó para Dios, honró a Dios y sirvió en su templo. 24:17. Viene aquí lo triste, fíjese. Pero después de la muerte de Joaída, vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. ¿Qué surge inmediatamente? ¿Qué dice ahí? Lo que está subrayado, con toda su fuerza, dele lectura. ¿Qué dice? ¿Qué hicieron? Abandonaron la casa del Señor. ¿Y qué es lo que les había enseñado Joaída? Servir a Dios, servir al pueblo y atender el templo. Abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres. Y esto es lo más triste, hijos. Sirvieron a las aceras, a los ídolos. O sea, pregúntele por favor a Joás, así con toda su fuerza. Joás, abra su boca y diga: Joás. No, pero así que despierte Joás. Vamos, diga: Joás. ¿No entendiste la enseñanza? Ahora háblele a su persona, mencione su nombre a la de 3. 1, 2, 3. ¿Estás entendiendo la enseñanza? ¿A quién debemos de amar con todo nuestro corazón? A Dios. ¿Qué debemos de hacer con el pueblo de Dios? Hacerle bienes, favores, colaborar, abrazar, apoyar, orar, interceder, proveer si hay necesidad. Y número 3, ¿qué debemos de hacer en el templo? Servirle, atender.
colaborar, contribuir. ¿Qué hace falta? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos corregir? Todo eso se lo enseñó Joaída a este jovencito Joás. Y Dios los prosperó. Si usted lee, hermanos, dice la escritura que la bendición de Dios fluyó, pero comenzaron las faltas de respeto de este jovencito a su maestro. Usted lo puede leer con detenimiento. Le faltó al respeto. No valoró que el consejo de ese anciano era quien le estaba trayendo la bendición en su entorno. Un consejo te cambia totalmente tu entorno, hijo. Pero hay que inclinar el oído. Entonces dice que abandonaron la casa del Señor y se fueron tras la idolatría. Se fueron tras otros dioses. Nos vamos al 24:20 y dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaída. Ya no estaba el sacerdote, pero Dios todavía muestra su amor y su misericordia. Por medio del hijo del sacerdote le lleva un mensaje a Joás y le dice, él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor y no prosperáis? ¿Por qué la prosperidad se ha ido? ¿Por qué las cosas no están bien? Dice: por haber abandonado al Señor, Él también nos ha abandonado. Eso no lo queremos. Queremos que su presencia esté con nosotros. Queremos la presencia de Dios en medio nuestro. Quiere levantar su mano y decirle: Señor, que tu presencia no nos falte en nuestra vida. Que tu presencia no me falte en mi hogar, en mi matrimonio, en mis actividades. Que tu presencia siempre esté a mi lado. Abra su boca, dígale: Señor, que tu presencia esté guardándome en todo lo que desarrollo. Abra su boca y dígale: que tu presencia siempre me esté cubriendo. Ay, hermanos, vemos a este rey con un corazón engrosado. Vemos a este rey con un corazón duro, endurecido. Y mire lo que hace. Mas ellos conspiraron contra él. ¿Acaso dijeron: vamos a atender a la voz de Dios? No, conspiraron contra el hijo de Joaída y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. Versículo 22. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joaída, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. ¿Qué tendría en el corazón este hombre? ¿Qué estaría pensando este hombre? ¿Qué pasaría por la mente de esta persona? ¿Cuántos años estuvo recibiendo enseñanzas y así paga? ¿Cuántos años estuvo recibiendo el consejo y así responde? ¿Cuánto tiempo, amado hijo de Dios, amada hija de Dios, has recibido un consejo y has aprendido a honrar a Dios, a hacerle bien a su pueblo y a cuidar las cosas del templo? Hoy en esta noche el Señor nos trae esta palabra, porque la estructura llamada Satanás o la estructura llamada Atalía, la maldad
y la estructura adversa o adversario quiere desviar, quiere contaminar el corazón de los hijos de Dios. Quiere que tú no cumplas tu proyecto, tu propósito que Dios ha puesto en tus manos. Quiere que tú abortes la tarea que se te ha asignado. Pero Dios nos da su palabra a tiempo para abandonar el camino impío y conducirnos por el sendero de la vida, el sendero de la paz, el sendero de la alegría y el sendero de la verdad. Porque todo lo que Dios ha hablado acerca de tu persona, Él lo va a cumplir. No te desesperes. No pierdas la paciencia. No pierdas la esperanza en Dios. A su tiempo Él te levanta. A su tiempo Él te respalda. A su tiempo Él da la instrucción diciendo: este es mi hijo amado, a Él oíd. Pero Él lo hace. Y cuando Él lo hace, las puertas del abismo, las puertas del Hades no van a poder derribar tu vida, porque Él es tu amparo, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio. Imploremos que su presencia siempre esté con nosotros, que nuestro refugio lo encontremos en el Señor. ¿Qué aprendemos de este anciano? En la presencia del Señor hay protección. 7 años pasaron sin que el peligro entrara en la vida de ese niño. Lo libró de la muerte, representando esos 6 milenios que el Señor ha guardado a la humanidad. Y ahora estamos a punto de entrar al 7º milenio, porque el Señor viene por su iglesia. El Señor viene por su pueblo, y que nos halle en una perseverancia, disciplina, honra y amor a su nombre, y que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo. Que permanezcamos firmes y que pueda decirnos nuestro Padre Dios: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Póngase sobre sus pies. Hagamos una oración y dígale al Señor que su Espíritu Santo siempre esté dirigiendo nuestras vidas. Que el Espíritu de Dios siempre esté dirigiendo nuestros proyectos. ¿Quiere levantar sus 2 manos a los cielos? Dígale: Señor, aquí está mi vida. 3 acciones hizo Joaída. 3 acciones hizo que él fuese considerado un hombre con una mentalidad de rey: amar a Dios con todo el corazón, hacerle bien a su pueblo y servir con excelencia en su templo. Amo, levante su mano y diga: Padre, quiero amarte con todo mi corazón, quiero amarte con todas mis fuerzas, quiero amarte, Señor, con toda mi alma. Quiero darte lo mejor de mi vida, Señor. Pero también quiero hacerle favores, acciones buenas a tu pueblo y servir con excelencia en tu casa, mi Dios. Con tus propias palabras, dile al Señor lo que sientes por Él. Y si puedes poner en el hombro de tu hermano tu mano y decirle: quiero hacerle bien al pueblo de Dios.